Empezamos la clase del día 28 de septiembre del 2020. Jóvenes, para ello, por favor, recordemos rápidamente qué fue lo que vimos en la clase pasada. El informe. Hablamos La cultura india. exactamente, leímos un informe de la cultura de la India, excelente, pero en términos generales hablamos acerca del informe, ¿no es cierto? ¿Qué es un informe, Nicolás? El informe es el resumen de algo que investigamos. Sí, se le puede decir como el resumen, ¿no es cierto? Es un texto expositivo Eso que es posible. es un texto expositivo que su principal característica es que contiene la información de una investigación. Sí, perfecto, Diana. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a lo que es un informe, jóvenes? ¿No? Podemos continuar, por eso justamente lo que nos dijeron, leímos un informe de la cultura de la India, leímos un informe del oso andino, ¿no es cierto? Hemos desarrollado las páginas 32 y la página 33 y 34, ¿no es cierto, jóvenes? Eso tenían que subir de tarea. Excelente, Sí, entonces, profe. ya, por favor, chicos, la página número 39 tiene que ver con respecto a gramática. Porque la idea es que con los criterios anteriores de la lectura los pongamos en práctica en el tema de la escritura, el bloque que nos toca ver, que estamos tratando. Entonces, por favor, vamos a sacar el libro y abrir en la página 39. Para ello, vamos a enterarnos de una clase de gramática. Sí, entonces, Diana, por favor, ten la bondad de empezar a leer el recuadro que dice aprendo. Aprendo. La oración. Las oraciones simples están compuestas por una palabra o un conjunto de palabras. Comunican una idea completa y expresan una afirmación, una negación, una pregunta, un mandato o un sentimiento. ¿Sigo? Sí, por favor. Los componentes de la oración. La oración simple está constituida por dos partes básicas, sujeto y predicado. Ahí hacemos una pausa, por favor, Diana, y tienen que subrayar eso que está con negrita para que entiendan de que la oración está constituida por dos partes, ¿no es cierto? Sujeto y predicado. Eso ya habíamos visto en la escuelita, ¿no es cierto? Continuamos la lectura, por favor, Diana. Dylan, por favor, continúa tú con la lectura. Parece que la compañera pasó algo con internet. El sujeto señala de quién o de qué se habla en la oración. El predicado es todo lo que se dice de ese sujeto. La palabra más importante del sujeto es el núcleo. El sustantivo, una palabra sustantivada. La palabra más importante del predicado es el verbo, que por sí solo puede formar una oración. El núcleo del sujeto concuerda con el verbo en número y persona. Excelente. González, Emily. Continúa, por favor, ese párrafo chiquito. El sujeto se ubica en cualquier lugar de la oración, al inicio, en el medio o al final. También puede estar omitido o sobreentendido. En este caso, recibe el nombre de sujeto tácito. Excelente, muy bien, chicos. Verán, van a subrayar la palabra sujeto tácito, la palabra omitido, sobreentendido. En el párrafo anterior, lo más importante que nos dice que el núcleo del sujeto es el sustantivo y la palabra más importante del predicado, el verbo. Esas palabritas, por ejemplo, sustantivo, verbo, núcleo, más importante, predicado, esas palabritas vayan subrayándolas. Estamos aprendiendo la técnica del subrayado para cuando nosotros tenemos un documento, enterarnos, ¿no es cierto? En este caso el documento es el libro, es un texto. ¿Sí? Entonces, ¿entendido hasta aquí que es una oración, jóvenes? ¿Sí o no? ¿Sí? Matías Zambrano, ¿qué es una oración? Matías Zambrano, ¿qué es una oración?
La oración está con... Ay, no, ya me confundí, dicen, perdón. Me confundí. Joel Zarzosa, ¿qué es una oración? Un conjunto de palabras. Excelente, que comunican una idea. Eso tiene que estar subrayado. ¿Qué es la oración? La oración es una palabra, conjunto de palabras que comunican una idea. Sí, esto ya nos enseñó Maggie también de las oraciones unimembres y las oraciones bimembres. Entonces, una oración, Díaz Joao, ¿qué es una oración? Mande dice, no se le escucho muy entrecortado. ¿Qué es una oración? Una oración. Yo, profe Martínez. A ver, Martínez. Es una palabra o un conjunto de palabras que comunican una idea. Excelente, señorita Andino, ¿qué es una oración? Es una palabra o conjunto de palabras que comunican una idea. Excelente. De la Torre, ¿qué es una oración? Es un conjunto de palabras que tiene sentido completo y autonomía sintáctica. Excelente, eso nos indicó Maggie, ¿no es cierto? Señor Mateo, ¿qué es una oración? Mateo Rivera. Es una palabra, un conjunto de palabras que comunican una idea completa. Excelente, muy bien. Señor Daniel Cedeño, por favor, encienda su cámara. ¿Y qué es una oración? Ariana Carrillo, ¿qué es una oración? Es un conjunto de palabras que comunican una idea completa. Excelente, muy bien, que comunican una idea completa. Excelente. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a lo que es la oración? No, está mal entendido, ¿no es cierto? Que es un conjunto de palabras que comunican una idea completa, o lo que nos decía Maggie, tiene autonomía sintáctica. Excelente. Entonces, en la parte de los ejemplos tenemos ahí, ¿y ustedes tienen identificado el sujeto o no? ¿Sí? Vemos claramente cómo está el sujeto. Entonces, lo último que nos estábamos hablando es del sujeto tácito. El sujeto tácito es el que se lo sobreentiende, ¿no es cierto? Que está lo damos por entendido. Entonces, por favor, Alejandra Paredes, continúa con la lectura del sujeto tácito. El sujeto tácito. Cuando el sujeto no está presente en la oración, pero se entiende su significado con ayuda del contexto, tenemos un sujeto tácito. Puesto que el sujeto concuerda con el verbo en número y persona, podemos encontrar el sujeto tácito con ayuda de la interpolación del verbo. Excelente. A ver, chicos, tenemos dos ideas súper claras aquí. Si les pregunto, ¿qué es el sujeto tácito? ¿Qué respondes, Noelia? Martínez. A ver, Martínez, ¿qué respondes? Cuando el sujeto no está presente, ¿Cómo? cuando el sujeto no está presente en la oración. Excelente. Cuando si preguntamos, ¿qué es el sujeto tácito, Noelia? ¿Qué vas a responder? Noelia, ¿estás por ahí? Problemas del internet, creo. Señorita Quilca, ¿qué es el sujeto tácito? En la oración es cuando el sujeto no está presente en la oración. Es cuando no está presente el sujeto en oración. Ahí se llama sujeto tácito, cuando no está en la oración. Eso es el sujeto tácito. Perfecto. Otra parte importante de este párrafo es que nos dice que ¿cómo podemos encontrar el sujeto tácito? Con la terminación del verbo. Excelente, Mateo, con la terminación del verbo. Nosotros nos damos cuenta qué clase de sujeto es cuando buscando en el verbo, en la terminación del verbo, encontramos el sujeto. Excelente. Por ejemplo, en este ejemplo que nos da el libro, escribimos informes de todas las asignaturas. ¿Cuál es el verbo? Escribimos. Escribimos. ¿En qué terminación está?
En imos. Imos, ¿no es cierto? Entonces, ¿esa a qué sujeto corresponde? Sería nosotros. Nosotros, excelente. Esa terminación corresponde al sujeto nosotros. ¿Cuál fue la clave para encontrar al verbo? Imos. La terminación del verbo. El sujeto, perdón. Para reconocer al sujeto, nosotros vimos la... Terminación del verbo. Excelente, muy bien, chicos. Entonces, página 40, por favor. Y empezamos a identificar el sujeto tácito en las siguientes oraciones. Tenemos un minuto, por favor, para hacerlo en silencio. Dentro del paréntesis, ustedes tienen que poner el sujeto. Recordemos los sujetos yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Sí, aunque vosotros ya no se utiliza, pero bueno, está dentro de la RAE. Eso se utiliza en España. Ajá, en España se utiliza el vosotros, ¿no es cierto? Perfecto. Si tienen alguna pregunta, háganla, jóvenes. Listo. Ya, perfecto. Entonces, llegó contento a pesar de la lluvia. ¿Qué sujeto es? Él. Él o ella, porque no sabemos. No, específicamente él, ¿no es cierto? Él. Llegó contento. Contento, excelente, por la terminación de contento de ese adjetivo. La siguiente. Nosotros. Prepararemos. Nosotros. El verbo es prepararemos, ¿no es cierto? La terminación nos indica que cuál persona es. Nosotros. Nosotros, excelente. Cociné un delicioso sancocho de pescado. Yo. Cociné, ¿no es cierto? Yo, perfecto. Dibujaste con gran precisión los detalles del paisaje. Tú. Excelente. Completarán el proyecto en tan solo 10 días. Ellos. Excelente, muy bien. Bien, jóvenes. Ahora vamos a encontrar el sujeto tácito en las oraciones del siguiente párrafo. ¿Sí? Por favor, un subrayador, una pintura, un lápiz, lo que tengan a la mano, ¿sí? Para subrayar los verbos y los espacios del texto en los que se ha omitido el sujeto. ¿Sí? Entonces, vamos a leer, por favor, ese texto. Nos ayuda... ¿Quién nos quiere ayudar? ¿Voluntario? Barrera, Alison. Ariana Carrillo. La escritora y su obra. Christine de Pisan, 1364-1430. Nació en Italia y llegó a Francia a los 4 años con su padre. Podría decirse que fue la primera mujer en Europa en ganarse la vida como escritora. Se la considera, por lo general, como una de las primeras feministas que se pronunció en favor de los derechos de las mujeres y los logros de las mujeres casadas. Escribió poemas y prosa que a menudo fueron alegóricos y filosóficos, y que reflejaban su propia personalidad única y comprometida. Con frecuencia, preparaban los libros con ayuda de copistas e iluminadores y les ofrecían al mecenazgo de príncipes y reyes. En la pintura, las figuras alegóricas de la razón, la justicia y la rectitud conversan con Christine y la invitan a reconstruir una ciudad para mujeres famosas del pasado y para mujeres virtuosas de todos los tiempos, en un mundo hecho para los hombres. Excelente, muy bien. ¿Cuántos verbos encontraron? Rapidísimo. 3. No, hay más. Por ejemplo. Antiguos tácitos. Ajá, sujetos tácitos. Verbos donde se han omitido el sujeto tácito, ¿no es cierto?
o donde se evidencia que existe un sujeto tácito. Atentos, atentos jóvenes. Estos verbos deben estar... ¿Cómo? Escritora. ¿Escritora, tú crees que será un verbo? ¿Saben cómo reconocemos un verbo? Porque lo podemos conjugar. Conjuguemos la palabra escritora. Yo escritora, tú escritora, entonces no hay cómo conjugar. No es un verbo. ¿Qué sería el verbo? Escribir sería el verbo. Excelente, muy bien. Sí, entonces escritora no es un verbo. Escritora es un sustantivo. Sí, a ver, entonces, atentos con esto, chicos. Tiene que estar subrayado nació, porque al momento de que escribimos nació, ¿de quién estamos hablando? Ella De la escritora, de Christine de Pizan. Nació, llegó. Escribió también. Escuchen, vamos por orden. Nació en Italia, llegó. Otro verbo que señala el objeto tácito. Podría, este podría es otro verbo. En la siguiente línea, al final, se la considera el verbo. Considera, atentos, pronunció, el siguiente, se pronunció, omite el sujeto, ¿no es cierto? En favor de los derechos, el otro verbo es escribió, ¿no es cierto? Escribió, fueron, en la siguiente línea, reflejaban, en la siguiente línea, preparaban, dos líneas más abajo, ofrecían, dos líneas más abajo, conversan, la invitan, otro verbo. Sí, entonces tenemos nació, llegó, podría, considera, pronunció, escribió, fueron, reflejaban, preparaba, ofrecía, conversan, invitan. 12 en total. Si alguien tiene más, revise por favor. 12 verbos que nos ayudan a evidenciar el sujeto tácito. ¿No es cierto? Vamos a llenar lo que nos dice en la parte de abajo. ¿De quién se habla en cada oración? Revisa el contexto de cada párrafo para descubrirlo. Nació en Italia y llegó a Francia a los 4 años con su padre. ¿De quién se habla? De ella, de la escritora. Christine de Pizan. Sí, de la escritora Christine de Pizan. Solo pongan el nombre si quieren. ¿Fue la primera mujer en Europa en ganarse la vida como escritora? ¿De quién se habla? Christine de Pizan. ¿Se pronunció en favor de los derechos de las mujeres y los logros de las mujeres casadas? ¿Se habla de? Christine de Pizan. Christine de Pizan, excelente. Escribió poemas y prosa, se habla de? Christine de Pizan, excelente. Miren, todos estos verbos omiten al sujeto de la escritora, ¿no es cierto? El sujeto, perfecto. A menudo fueron alegóricos y filosóficos. ¿Se habla de qué? Los versos. Fueron alegóricos y filosóficos. Versos y prosa. Los poemas. Los poemas, excelente. Los poemas y la prosa. Completos los poemas y la prosa, excelente. ¿Reflejaban su propia personalidad única y comprometida? ¿Se habla de? De Christine. Los poemas también. De los poemas, excelente, Dylan. De los poemas y la prosa. Con frecuencia preparaba los libros con la ayuda de copistas e iluminadores y los ofrecía al mecenazgo de príncipes y reyes. ¿De quién se habla? Cristina. De Christine. Christine de Pizan, excelente chicos, muy bien, excelente Alison. Sí, a ver chicos, hemos visto la oración, ¿sí? ¿Qué es una oración? Por favor, recordemos qué es una oración. Es una palabra o un conjunto de palabras. Es un conjunto de palabras que comunican una idea completa. Excelente. Sí,
Carla Aro, ¿qué es una oración? Yo, Licen, Juliano, por favor, ¿qué es la oración? es un conjunto de palabras que unifican una idea completa. Ya, chévere, sí, que comunican una idea completa, excelente, que unifican, sí, tiene una idea completa, excelente. ¿Alguien tiene alguna duda de qué es una oración? No, profe. Nicolás, ¿por qué partes está constituida la oración? Por sujeto, verbo y predicado. Sí, solo sujeto y predicado. El verbo está incluido en el predicado. Ajá, ¿cuál es el núcleo del sujeto? El sustantivo. Bien, Dylan. ¿Cuál es el núcleo del predicado? El verbo. El verbo. Lo más importante del sujeto es el núcleo y lo más importante del predicado es el verbo. ¿Sí? ¿Qué es el sujeto tácito, jóvenes? Un sujeto que no se presenta en la oración, pero está sobreentendido. Y lo podemos encontrar. Y se lo identifica por el término. El verbo lo podemos encontrar. Bien, chicos, bien, Nicolás y Dylan, excelente, muy bien, felicitaciones por su participación, muchas gracias por su aporte, ¿sí? Entonces, el sujeto tácito es el que no lo encontramos dentro de la oración, el que lo sobreentendemos, ¿no es cierto? Y lo podemos reconocer por la terminación del verbo. Entonces, hemos hecho algunos ejercicios, ¿no es cierto? ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a la clase de hoy? No, profe. ¿Alguien, por si acaso, una duda chiquitita, Nicolás? ¿No? No creo. Excelente, chicos.